a una nueva sesión de aula de familias del mes de diciembre. Mi nombre es Isabela García Senent, soy miembro de Dirección General de Colegios y directora de Innovación Pedagógica de los colegios SEC. Y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a una compañera de la Universidad Camilo José Cela. Alejandra Benito es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud y es experta en trastorno de la conducta alimentaria. Y hoy pues va a contarnos un poquito esta área de expertise que tiene y cómo ayudarnos a nosotros, a las familias, a detectar un posible trastorno en uno de nuestros hijos. Así que sin más demora, le doy la bienvenida a Alejandra. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Va a ser una sesión súper productiva. Al final de la sesión sí que tendremos unos minutitos para hacerle preguntas. Y sin más, Alejandra, gracias. Te doy paso. Bueno, muchas gracias a todos. Me hace muchísima ilusión porque no es algo de lo que se suele hablar entre familias y creo que es súper importante. Como os ha dicho Isabela, soy Alejandra, soy dietista nutricionista, graduada en nutrición humana y dietética. Poquito a poco me fui especializando en trastornos de la conducta alimentaria porque al final era una problemática que llegaba a consulta y que no siempre es tan obvia, ¿no? Y digamos que no siempre es tan fácil de detectar. La mayoría de mi experiencia clínica, que llevaré pues como unos 8 o 10 años trabajando en consulta, es con trastornos de la conducta alimentaria y prácticamente toda mi vida laboral ha sido cerca de esta problemática y actualmente soy docente efectivamente del grado de nutrición humana y dietética, en concreto de la asignatura de trastornos de la conducta alimentaria y también soy docente en algunos másteres especializados. Isabela, creo que preguntan por ahí si va a ser solo en español Sí, la sí, charla. sí. Sí, estaba contestando que sí, desafortunadamente es solo en inglés, en Mm. español. Em, Probablemente nos plantea la charla también en inglés, que sí, probablemente lo ofreceremos. Bueno, uy, Isabela, no sé si se te ha cortado, Ay, perdón, creo pero que sí, se me ha cortado, perdón. Sí, sí, desafortunadamente es en español, pero probablemente la podamos ofrecer en inglés también. Sí, gracias. bueno, a mí me gustaría empezar explicando lo básico, qué son los trastornos de la conducta alimentaria. A veces es difícil de definirlos porque digamos que no son una patología normal, no son como una patología cardíaca en la que tú tienes un problema del corazón, te hacen un electro o una eco cardíaca y son capaces de detectar lo que está pasando. En un trastorno de la conducta alimentaria lo que hay es una alteración de la conducta alimentaria, ¿vale? Es decir, hay una serie de conductas que se producen alrededor de la comida, del cuerpo, que acaban afectando de forma muy significativa a la salud, a la vida y a todo lo que rodea a la persona. A mí me gusta mucho esta definición porque se definen como trastornos psicológicos graves, es decir, se pone el énfasis en que es un problema de salud mental que además conllevan esas alteraciones en la conducta alimentaria, ¿no? Hay una gran preocupación con el peso, hay una gran preocupación por la imagen corporal, por la alimentación y además debido a todas estas alteraciones y todas estas preocupaciones que se producen alrededor de estos aspectos, pues acaban desencadenando eh, pues algunos síntomas graves, tanto físicos como psicológicos, y en casos extremos sí que podemos estar ante casos de fallecimiento, ¿vale? Os pongo aquí como tres palabras clave, que son problemas psicológicos con la imagen corporal y que es un problema de conducta. Como os decía, no es algo que vayáis a ver en vuestros hijos de una forma objetiva, ¿no? Si mi hijo se rasca el brazo, yo voy a poder ver que tiene dermatitis. Con un trastorno de la conducta alimentaria vamos a tener que ir viendo pequeñas banderitas rojas que nos van a indicar que podemos estar ante uno de ellos, ¿vale? Los más comunes en general, y os lo pongo ahí como, bueno, para que os suenen si no estáis familiarizados con ellos,
son anorexia, bulimia y trastorno por atracón, ¿vale? Todos tienen en común, independientemente de los patrones de los que cada uno se caracterice, todos tienen en común un miedo muy intenso a subir de peso, una muy mala imagen corporal, que eso no siempre tiene que ir ligado a no ser conscientes de cómo es mi cuerpo, sino que puedo ser consciente de cómo es mi cuerpo, pero que mi cuerpo no me guste y esto me genere mucho malestar, y a muchos intentos de control de ese cuerpo a través de la comida o del deporte, ¿vale? Tenemos la anorexia nerviosa, que quizá yo creo que es el que más o menos todos conocemos. Básicamente se basa en un patrón muy restrictivo de alimentación, ¿vale? Es decir, es una alimentación que restringe tanto en variedad como en cantidad y que además el objetivo de esa restricción es o que se produzca una pérdida de peso significativa o que no se produzca una subida de peso. Es decir, el objetivo es controlar el peso. Tenemos luego la bulimia, que viene con un objetivo parecido, o restringir esa cantidad de peso o no subir de peso, pero se hace a través de purgas, es decir, a través de vómitos y a través de laxantes. Tenemos aquí una característica en la bulimia, que es que siempre que se produzca una purga, ya sea en vómito, ya sea en laxante, vamos a encontrar previamente un atracón, ¿vale? Es decir, una ingesta de comida significativamente mayor a lo que cualquier persona comería en un periodo de tiempo, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que lo podáis entender. Pues observamos que nuestro hijo está comiendo en un plazo de una hora un paquete entero de yogures, una bolsa entera de chuches y una bolsa entera de bollos. Podríamos estar ante un atracón. Si después observamos que usa laxantes o que hay un vómito o que hay un uso de un diurético o de un quemagrasa, podríamos estar ante una bulimia, ¿vale? Y luego el trastorno por atracón, que yo creo que es el más desconocido y probablemente el más infradiagnosticado, se producen atracones habituales de comida, ¿vale? Ingestas muy altas, muy grandes de comida en muy poco periodo de tiempo, con muy poca capacidad para parar y también con muy poca capacidad para ser conscientes de cuánta cantidad de comida estoy comiendo y de cuánto tiempo llevo comiendo, ¿vale? Está muy vinculado a una mala gestión emocional, a tapar emociones negativas que no soy capaz de asimilar. También lo encontramos en niños. Quizás el trastorno por atracón es algo más común en hombres, mientras que anorexia y bulimia es más común en mujeres. El trastorno por atracón se da uniformemente en hombres y en mujeres. Aquí no destacan tanto las mujeres en su incidencia, pero lo que sobre todo vamos a encontrar van a ser niños o niñas escondiéndose para comer, con muchísima dificultad de comunicar lo que les pasa, en general muy exigentes en muchas facetas de su vida, pero muy caóticos en la alimentación o en los hábitos alimentarios. Y os diría que es el más frecuente, con mucha diferencia, ¿vale? Anorexia y bulimia quizás son más graves, pero frecuente el trastorno por atracón suele ser el que más. Os dejo aquí algunos datos de interés porque a veces, bueno, parece que los trastornos de la conducta alimentaria a veces son algo muy lejano, ¿no? Como que, bueno, he escuchado que esto pasa en la adolescencia, pero no tengo muy claro qué es o, bueno, creo que a mí no me va a tocar porque en principio en mi casa se come bien, ¿no? Lo que entendemos por comer bien. Se hizo un estudio en España hace no mucho. El 70% de los adolescentes que respondieron a esta encuesta para realizar el estudio no se sentía bien con su cuerpo. Se estima que entre el 11 y el 27% de adolescentes, se considera adolescentes entre 12 y 21 años más o menos, presentan conductas de riesgo para padecer un trastorno de la conducta alimentaria y que entre el 4,5 y el 6,4% de mujeres de entre 12 y 21 años en España tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Realmente creemos que la incidencia es muchísimo mayor, porque en estos datos solo cuentan los trastornos de la conducta alimentaria que se detectan en la sanidad pública, que son el porcentaje menor. El sistema sanitario que tenemos actualmente no está preparado para sostener los trastornos de la conducta alimentaria y la mayoría se diagnostican en consultas de psicología privadas. ¿Qué nos da esto como resultado? Unos datos mucho más bajos de los que realmente de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en una consulta de nutrición privada o de psicología no se establece un protocolo de comunicación de datos, por tanto, no suelen contar para epidemiología estos datos de las consultas privadas. Y además,
últimamente nos hemos encontrado que la edad de aparición de un trastorno de la conducta alimentaria se ha adelantado muchísimo. Antes podíamos encontrar en consultas niñas o niños de, bueno, 12, como muy pequeños, entre 12 y 14 es cuando empezaban a acudir a consulta. Ahora nos encontramos niñas de 8 o 10 años con muchísima más frecuencia, ¿no? Antes 8 años, que es una niña muy pequeña todavía, ni se planteaba esto y ahora nos los encontramos con mucha más frecuencia. Entonces, bueno, son datos preocupantes. Es cierto que imagino que a muchos igual os entra la curiosidad que a raíz de la pandemia han aumentado estos casos, probablemente porque bueno, eran casos de mala relación con la comida que estaban medio tapados y que a raíz de un encierro bueno, y de muy poca gestión o de muy poca capacidad para poder gestionar todo lo que estaba pasando, pues acaban despuntando. Pero sí que nos estamos encontrando un incremento en los últimos 10 años de trastornos de la conducta alimentaria, pues de una forma brutal. Os quería traer aquí los factores de riesgo que muchos os sonarán y yo siempre comparo los trastornos de la conducta alimentaria como un cartón de bingo, ¿no? Es decir, que tengamos un factor de riesgo no significa que vayamos a cantar bingo para el TCA, sino que cuando se dan varios números en ese cartón de bingo es cuando cantamos bingo para el TCA, ¿vale? Entonces lo tenemos que entender como banderitas rojas que yo puedo detectar, pero que no siempre me van a llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Desde luego hay una mayor prevalencia en niñas y en mujeres, por lo tanto, pertenecer a este grupo de población ya es un factor de riesgo. El haber sufrido bullying o el estar sufriendo bullying o discriminación de algún tipo, especialmente si es por mi tipo de cuerpo, también es un factor de riesgo. Haber recibido comentarios negativos o positivos sobre mi cuerpo, es decir, haber recibido comentarios metiéndose con mi forma corporal o haber recibido comentarios reforzando mi forma corporal, mi belleza, es volver a dar un valor moral al tipo de cuerpo y esto suele ser un factor de riesgo. Alta autoexigencia en estudios, en familia, en amigos, en vida social, en todo es un factor de riesgo. Baja autoestima, antecedentes de dietas o entornos donde se han practicado muchas dietas. Que haya una comparación social constante, lo vamos a encontrar sobre todo en grupos de deporte o en grupos de bailarinas o en determinadas actividades que suframos presión estética, que yo creo que todos aquí la sufrimos por el tipo de sociedad en la que vivimos, y que hay una mala gestión emocional. Si nos vamos un poquito más a lo específico, en casa, cosas que vais a poder encontrar es que puede haber una mayor preocupación por su salud, es decir, que de repente nuestra hija o nuestro hijo aparezca diciendo que quiere quitarse el azúcar o que quiere dejar de comer carne roja o que quiere comenzar a cuidarse más. Este tipo de frases, lejos de ser algo positivo, suelen esconder detrás bastante obsesión, sobre todo cuando van enfocadas a dejar de hacer algo y no a añadir algo, ¿vale? No es lo mismo que venga con una frase tipo me apetece probar más fruta o más verdura, a que vengan con me quiero quitar la carne roja o me quiero quitar todo el azúcar que como, ¿no? Que haya cambios en los hábitos alimentarios, que de repente pues un niño o una niña que comía de absolutamente todo empieza a ser mucho más selectivo con sus comidas. Em, que alimentos o elaboraciones a las que antes no les ponía mucho problema, pues a lo mejor algún frito o alguna salsita, ahora sí que se las ponga, pues suelen ser también una pequeña señal. Que haga comentarios negativos sobre su cuerpo, tipo estoy engordando o estoy más gorda o soy fea o nadie me quiere porque soy tal. Esto también es una señal de alarma además bastante clara. Que haya cambios de humor, si les notáis más irascibles, más irritables, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la comida o con el cuerpo, puede ser también una señal de riesgo o que directamente haya cambios en el peso corporal muy llamativos. Dejar de comer alimentos que antes comía con normalidad, independientemente de si estos son saludables o no. Es decir, si mi hija comía con normalidad o se tomaba con normalidad por las mañanas un zumo de naranja y de repente veo que ya no lo toma, no es que lo tome con menos o más frecuencia, sino que directamente lo elimina, puede ser una señal de riesgo también. Y por supuesto, comenzar una dieta o una pauta dietética. Yo os diría que esto es uno de los principales factores de riesgo. La mayoría de TCAs se dan en personas que o han vivido en un entorno con mucha práctica de dietas o que han realizado dietas en edades muy tempranas. No sé, os puedo poner ejemplos de que yo tengo pacientes que su primera dieta la realizaron con 7 años.
claro, están expuestos ya a una restricción alimentaria desde muy pequeños que suele influir en esa relación con la comida. ¿Cómo vamos a detectar nosotros como padres un trastorno de la conducta alimentaria en casa, en nuestro hijo o nuestra hija? Por lo general suele haber mucha más hipervigilancia alrededor de la comida. Comienzan a leer etiquetas alimentarias, evitan alimentos considerados socialmente como insanos, moralizan y clasifican los alimentos en esto es malo, esto es bueno, esto sí, esto no, esto es veneno, esto no. Esto suele ser una cosa bastante característica y cambia mucho el ritmo al comer, ¿vale? Suelen comer algo más despacito, quizá separando un poquito los ingredientes del plato, meneando mucho más la comida sin llegar a comérsela. Perdonad. Y suele haber también un aislamiento social alrededor de la comida. Si vosotros vais a comer en familia y de repente os encontráis que vuestro hijo o vuestra hija evita esa comida social o elige alimentos que, sí, que normalmente no elegía o que están considerados como saludables, o chequea la carta del restaurante antes de ir, intenta ir a restaurantes que típicamente se conocen como healthy o como saludables, si tiene además como mucho juicio sobre la comida de los demás, con comentarios del tipo, te vas a comer eso, no deberías, esto tiene mucho azúcar, suele ser también, bueno, una pequeña bandera. El cambio en el estado anímico se suele dar, claro, en adolescentes suele ser algo habitual, pero a esto se suma a que si esos cambios en el estado anímico se dan sobre todo en situaciones donde hay comida, hay que elegir comida o hay que exponerse a comida, ya es algo bastante llamativo. Por lo general suelen tener muchísima más dificultad para flexibilizar rutinas que antes no le costaban. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo a mi hija apuntada 3 días a fútbol y de repente hay un día que no puede ir y esto le empieza a generar muchísima irritabilidad, muchísimo malestar, muchísima ansiedad, ahí hay un problema. Si empezamos a ver que prioriza su alimentación o el deporte por encima de su vida social, por encima de lo que le gusta, por encima de lo que le hace feliz, sino que simplemente lo come porque es sano, porque es lo que tengo que hacer, si están enfadados o si se enfadan o reaccionan de forma muy negativa cuando hay algo que no les encaja en sus normas, pues no sé, oye, habíamos dicho a nuestro hijo que hoy iba a tener para comer pescado y de repente nos encontramos con que no tenemos el pescado, tenemos que hacer unas croquetas y una ensalada, y en cuanto esto se le comunica a nuestro hijo o lo ve en el plato, haya un shock y un brote de cambio de estado de humor bastante importante. Vamos a ver también muchísimos cambios físicos por lo general, y lo que es importante casi es que os quedéis con, digamos, las otras señales de riesgo, porque es verdad que cuando los cambios físicos se producen cuando ya el TCA normalmente ha tenido síntomas, es decir, para que se produzca una retirada de la regla, de la menstruación, para que haya una pérdida de peso o una ganancia de peso relativamente rápida, para que haya vello corporal, que suele aparecer como un vello corporal muy negro, como de cuando son bebés, como este vello muy suavecito en la espalda y en la mandíbula, o cuando tengan más frío, cuando estén muy cansados. Para que todo esto se produzca, normalmente ya ha habido conductas de riesgo durante un tiempo medio largo. Por lo menos 3, 6 meses sí que han estado haciendo conductas de riesgo para que esto se pueda producir. Porque lo hagan 1 o 2 días, esto no se va a poder producir, pero si observáis cambios en todo esto que os estoy comentando durante un tiempo largo, el cambio físico va a llegar y van a llegar los síntomas físicos sin ningún tipo de dificultad, vamos. Los principales que vais a poder detectar y que yo creo que son los más llamativos es cambio en el estado de humor, pérdida de peso significativa, que ya nos indica que es algo bastante más grave, más frío de lo habitual, dificultad para concentrarse y como mucho cansancio, duermen peor sin un motivo aparente, este tipo de cosas. Una de las cosas que quizá empiezan a hacer antes y que ya os puede poner sobre la pista de que algo no está yendo bien es una hipervigilancia corporal. Es decir, pesarse habitualmente. Cuando hablo habitualmente, hablo semanalmente. No hace falta ni siquiera que sea diario o varias veces al día, que esto ya sería una súper señal de riesgo, sino el hecho de que estén pendientes de su peso o que estén intentando controlar su peso ya es un factor de riesgo. Mirarse todo el rato al espejo, probarse ropa para ver cómo está su cuerpo, medirse,
estar sentado delante de un espejo y estar continuamente controlándose, guardar ropa que sabe objetivamente que no le vale porque le queda pequeño, le queda grande. Esto también son comportamientos bastante problemáticos y comportamientos compulsivos alrededor de la comida, como hacer fotos a las comidas. No sé si lo sabéis, pero ahora hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial en donde directamente tú le haces una foto a la comida y te dice las calorías que tiene. Esto ahora en adolescentes lo estamos viendo un montón, ¿no? Que te hacen una foto a la comida y directamente saben las calorías que tienen, si registra la comida que come diariamente, si mira las calorías que come, si las mide e intenta controlar las calorías que come al día, si hay una necesidad de moverse habitual, aunque no hagan ningún deporte. Yo muchas veces me encuentro familias en consulta que me dicen, oye Alejandra, es que mi hija no hace ningún deporte. Pero cuando exploramos sobre ese movimiento, efectivamente no hace ningún deporte como tal, pero se pasa todo el día intentando moverse, todo el día intentando caminar. En un trastorno de la conducta alimentaria no nos importa tanto el deporte que haga o cuánto deporte hace, sino el para qué. Si el para qué es para perder peso, para controlar la comida, para compensar lo que como, para quemar, ya hay un problema con esa función y con ese movimiento, independientemente de si es mucho o es poco. Evidentemente, si es mucho, va a tener muchas más consecuencias físicas y si es poco, no va a tener tantas consecuencias físicas, pero igualmente es un problema por el tipo o por el objetivo de ese movimiento. También es muy, muy habitual evitar alimentos concretos por la noche, pues evitar, por ejemplo, los hidratos de carbono como el arroz, el pan, la patata por la noche, evitar alimentos ricos en grasa, aguacate, frutos secos, aceite, o sea, suelen desarrollar una fobia muy, muy importante al aceite, incluso yo veo pacientes que incluso llegan a limpiar el filete hecho a la plancha porque creen que lleva mucho aceite. Vincular la ingesta, la comida del día a día al deporte, ¿no? Si hoy hago deporte me puedo permitir comer esto, pero si no hago deporte no me lo voy a comer. Pues estas son una serie de cosas que vais a encontrar que son relativamente comunes dentro de un trastorno de la conducta alimentaria y que además suelen detectarse relativamente sencillos si convivís con él y estáis un poco atentos a estas pequeñas señales y sobre todo si las conocéis. Em, Desde las familias tenéis un papel importantísimo en esa prevención del trastorno de la conducta alimentaria y en el caso de que aparezca o de que haya aparecido, porque yo me encuentro muchas familias, ¿no? Que cuando se les da la noticia de que efectivamente su hija o su hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria, aparece muchísima culpabilidad porque no lo he detectado o porque podría haber hecho las cosas mejor o porque quizás si hubiera estado más atenta no hubiera pasado. La realidad es que un trastorno de la conducta alimentaria, como os decía, es como un cartón de bingo. Igual el número que indica un riesgo o problemas de conducta en la familia no se tacha, pero igual se tachan otros muchos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que tenéis un papel importante en esa prevención del trastorno de la alimentación y también en el caso de que esté como apoyo fundamental, pero no sois todopoderosos. Y va a haber una parte que se os va a escapar, que es normal, que son todos los factores de riesgo que va a haber alrededor, en su entorno, en la tele, en las redes, en la forma de vivir que tenemos, en su propia personalidad, que no vais a poder controlar. Entonces, lo principal aquí es que sepáis detectar cositas que os pueden dar pistas de que algo en la relación con la comida de vuestro hijo o hija no está funcionando bien y que podáis poner los medios para que vaya mejor, ¿vale? Que no se vaya de las manos. Entonces, lo primero, yo sé que estas cosas que os voy a decir quizá os chocan un poco porque las tenemos tan interiorizadas que a veces cuesta un poco como aplicarlas. Una de las cosas que solemos hacer más, yo me incluyo aquí y yo creo que toda la población, es clasificar los alimentos como bueno, malo, saludable o no, que engordan o no, o comida sana, comida basura, o comida saludable, comida no saludable, o comida real y ultraprocesados, ¿no? Al final de esta forma lo que estamos clasificando son los alimentos en forma de esto es bueno y esto es malo. Si yo hago algo bueno es algo por lo que me tienen que felicitar. Y si hago algo malo es algo por lo que me tienen que castigar o tengo que pagar o tengo que redimirme, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que nos encontramos cuando hay como esta separación en este tipo de trastornos es que cuando comen algo que ellos consideran malo, insano, comida basura, ultraprocesado, hay un castigo posterior. Y ese castigo posterior puede pasar por
compensar a través de deporte, a través de vómito, a través de laxante, a través de quemagrasas, o por restringir la comida siguiente. Es decir, no os esperéis detectar un trastorno de la alimentación o detectar conductas susceptibles de un trastorno de la alimentación viendo que vuestro hijo o vuestra hija deja de comer una cantidad normal de comida o alimentos insanos de golpe, ¿vale? Suele ser muy poco a poco, pero lo que solemos encontrarnos es que pues a lo mejor hay personas que siguen comiendo socialmente considerado como normal, pero que las cantidades se han reducido, o que comen normal sin reducir las cantidades, pero que después hacen tantísimo deporte que lo acaban compensando, ¿vale? Entonces, intentar no clasificar estos alimentos, ¿no? Y hablar simplemente de comida. Oye, esta comida es más nutritiva y nos interesa meterla. Oye, esta comida quizá no es más nutritiva, pero entiendo que te gusta, así que por supuesto cómela. Puede favorecer esta prevención, sobre todo no clasificar. Y esto lo hilo con el siguiente punto, que es no moralizar la comida. O sea, evitar usar términos como basura, porquería, guarrerías, tonterías, porque al final volvemos a darle una connotación negativa a alimentos que no dejan de ser eso, alimentos, comida, que podemos consumir con más o menos frecuencia, pero que en el momento que ya la moralizamos y la consideramos algo negativo, automáticamente el comportamiento con ella va a cambiar. Además, nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones esta moralización de la comida va más allá de la propia comida, ¿vale? Yo, bueno, me encuentro familias que me dicen, mi hija es muy sana. Y yo lo que siempre les digo es, tu hija no es sana. Tu hija no es sana en el sentido de identidad. Tu hija está sana. Y es un estado, pero no es una característica de tu hija, no es una personalidad de tu hija, ¿no? Y esto es súper importante, que no se genere una personalidad alrededor de cómo como, o de cómo entreno, o de cómo es mi cuerpo. Intentar no hacer comentarios sobre el cuerpo de nuestros hijos ni de nadie más, ¿vale? No sé si os pasa, pero bueno, es habitual que hagamos comentarios sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Pues si sale alguien en la tele que ha subido de peso, que podamos decir, oye, esta chica ha engordado, estaba más guapa antes cuando estaba más delgada, o qué delgada está. Inconscientemente son comentarios que van empapando a nuestras hijas, ¿no? Porque estamos vinculando de forma muy inconsciente un tipo de cuerpo a un tipo de éxito, a un tipo de trabajo, a un tipo de salud, a un tipo de forma de comportarse, ¿no? Intentar también, yo sé que esto es difícil, no prohibir alimentos, es decir, yo me encuentro muchas familias, ¿no? Que me dicen, no, yo no tengo nada, ninguna guarrería en casa, ¿no? Con este término, porque no quiero que mis hijos la coman. Y esto está genial porque os preocupáis de la salud de vuestros hijos y de la alimentación de vuestros hijos. Pero al final ahí lo que nos encontramos, y yo me lo encuentro muchísimo en consulta, es que lo que me dicen es, claro, en mi casa nunca hay nada que rompa la norma de lo saludable. Y al final yo me acabo comprando cosas que en mi casa no hay, fuera de casa, las como a escondidas, las acabo incluyendo de una forma mucho más impulsiva, porque siento que si las meto en casa va a ser un problema, porque nunca hay, y si no hay es porque es malo. Entonces, aquí yo suelo recomendar que flexibilicéis un poco y que incluyáis comida de todo tipo sin que sigan normas muy rígidas, ¿no? Pues no sé, imaginaros que hacemos un menú semanal y que la pizza solo la incluimos siempre el sábado por la noche. No damos opción a incluirlas un miércoles o un lunes por la noche o un domingo, o alguna semana no incluir y cambiar de alimento. Al final ahí estáis como, y estamos como generando normas alrededor de la comida que condicionan cómo se van a comer, ¿no? Nos encontramos pues con chicas que no son capaces de comerse una pizza un miércoles y que sin embargo se esperan a comerla el sábado, y lo que acaba pasando es que en lugar de comerte un trozo de pizza o cuatro o tres o los que tú necesites para quedarte satisfecha, te acabas comiendo muchísimos más, te acabas quedando muchísimo más llena y acabas generando un problema de conducta alimentaria. Intentar dentro de lo que se pueda, ¿no? Y de lo que sea posible, no obligar a realizar prácticas deportivas que nuestros hijos no desean, ¿no? No obligarles a apuntarse a nada, sino intentar preguntarles qué movimiento les apetece hacer, qué deporte les apetece hacer, cómo les gustaría que fuera esa práctica deportiva, si en grupo, si solos, si con vosotros, con la familia, e intentar a lo mejor en el fin de semana hacer actividades más dinámicas, ¿no?
pues irnos a dar un paseo y no coger el coche o irnos a, si tenéis mascota, pues a pasear a nuestra mascota de una forma más cuidada o con más tiempo o simplemente ir a la montaña, o sea, como buscar alternativas que puedan resultarle más agradables. Si el deporte que practica le gusta, súper bien, genial. Ahora, si el deporte que practica no le gusta y lo practica porque se supone que tiene que hacer deporte, es muy probable que ese deporte lo acabe dejando. Entonces, buscar unas alternativas que puedan resultarle agradables. No fomentar conductas de riesgo, como la práctica de dietas en familia, es decir, intentar que si por algún motivo alguno de la familia tiene que realizar alguna dieta, que esto no se traslade a nuestro hijo o a nuestra hija, explicarle y contextualizarle muy bien que, oye, mi papá está realizando esta alimentación porque tiene un colesterol muy alto y lo tiene que hacer, pero esto es solo durante un tiempo y para la patología de papá, para nada más, por ejemplo, ¿vale? Y no estructurar la alimentación familiar alrededor de normas muy rígidas, lo que os decía, ¿no? Pues por ejemplo, todos los días tiene que haber verdura, todos los días tiene que haber proteína y todos los días tiene que haber carbohidrato y de ahí no nos podemos salir. Entonces, intentar flexibilizar y que haya algún día pues que haya más verdura, otro día que haya más proteína, otro día que pueda haber un plato de pasta aunque no sea fin de semana, otro día que pueda haber una cena especial que os pueda ayudar. En el fin de semana que no haya tanta diferencia con entre semana, porque suele haber bastante diferencia, que no dejemos todo lo asociado a divertido al fin de semana. Y aquí os quería hablar un poco de qué hacemos si sospechamos que mi hijo tiene un TCA. Por lo general, cuando se detecta un trastorno de la conducta alimentaria, suele haber muchísima preocupación, ¿vale? Y es algo para tomarse muy, muy en serio. No, no son tonterías de adolescentes, no son una cosa que se va a pasar, no, no es algo que sea únicamente de adolescentes. De hecho, últimamente lo que vemos es que la edad de debut de un TCA efectivamente se está adelantando a los 8 o 10 años, pero estamos viendo muchísimos casos de personas que nunca han abordado esa problemática porque la familia, el entorno y ellos mismos no le han dado la importancia y que con 30, 35, 40 años, incluso mujeres embarazadas, acuden a consulta buscando ayuda. ¿Vale? Entonces, necesitamos que esto se tome en serio desde las familias, desde el entorno, desde la sanidad, porque un trastorno de la conducta alimentaria es el problema de salud mental que tiene una mayor incidencia de tasa de suicidio. ¿Qué os quiero decir con esto? No os lo digo para asustaros, pero os lo digo para que si detectáis cualquier señal de alarma, lo primero es que lo comuniquéis. Oye, como se llame vuestro hijo o vuestra hija, he detectado que últimamente estás más preocupada por tu cuerpo, que últimamente estás más preocupada por la comida y me gustaría saber cómo te puedo ayudar o si te encuentras bien y hay algo que yo pueda hacer. Lo podéis comunicar dejando un poco la pelota en su tejado y que sean ellos los que den pie a que os lo puedan contar. Oye, últimamente me siento peor con mi cuerpo y estoy intentando controlar más la comida o me llamaron gorda el otro día en el colegio y estoy intentando estar más pendiente de lo que como, por ejemplo. Lo siguiente que habría que hacer es buscar ayuda en el médico de atención primaria o en el pediatra. En general suelen ser bastante colaboradores, suelen ayudar un montón a dar ese primer paso y a derivar a psicología, ¿vale? Es importante, sobre todo si son menores, que estén en el sistema público de salud si hay esta problemática, porque en el caso, siempre esperamos que no, de que necesiten un ingreso hospitalario, va a ser mucho más fácil que puedan acceder a él. Porque si no están en el sistema se va a eternizar. Es decir, hasta que le ve el médico de atención primaria, le derivan al psicólogo, deciden un ingreso, va a ser mucho más complejo. Por tanto, si en cuanto lo detectáis, le lleváis al médico de atención primaria o al pediatra, va a ser ya un paso que tenéis adelantado y además muchos os van a poder orientar. Importantísimo que a partir de ahí se comience terapia especializada, siempre priorizar la terapia psicológica especializada en trastornos de la conducta alimentaria. No vale cualquier psicólogo, no vale un psicólogo general sanitario. Tiene que ser especializado en trastornos de la conducta alimentaria, porque son trastornos muy complejos, muy difíciles de abordar y si no hay esa especialidad es probable que acabe regular, ¿vale? Porque al final, os digo, es una, insisto, una problemática muy, muy compleja, ¿vale? En el caso de que luego se necesitara nutricionista, se puede buscar ese apoyo, pero lo principal es la terapia psicológica, porque recordemos
que es un problema principalmente psicológico. La comida solo va a ser el síntoma de ese trastorno de la conducta alimentaria y va a ser el síntoma visible, pero debajo de ese síntoma va a estar toda una problemática psicológica que hay que abordar. Bueno, como veis aquí los números están, ahí iría 4, 5 y 6, pero bueno, el cuarto punto sería intentar adaptar las rutinas y los hábitos de la familia a favorecer un poco que ese TCA nos haga mucho más fuerte, en el sentido de, pues si en la familia estábamos haciendo alguna dieta, igual es momento de o retirar esa dieta o no hacerla tan patente frente a nuestra hija o nuestro hijo. Intentar también favorecer que las comidas le resulten más sencillas, podamos priorizar que él coma, que se sienta un poquito más cómodo en la mesa. Siempre apoyar y no juzgar, porque igual que jamás culparíamos a un enfermo de corazón de que le haya dado un infarto, nunca vamos a culpar a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria de que ha tenido ese trastorno, ¿no? No es algo que se elija, es algo multifactorial que viene de muchos factores y que cuando debuta suele hacerse un mundo, ¿no? Para la familia y para la persona. Por lo general las familias se sienten muy perdidas, muy poco apoyadas, muy poco escuchadas y necesitáis, si yo espero que no, pero si alguien está pasando por esto en casa o detecta algo, necesitáis tanto vuestros hijos e hijas como vosotros que os echen una mano y que os apoyen en cómo abordar un trastorno de la conducta alimentaria desde la familia y desde el propio entorno, porque os digo, suelen ser procesos muy largos, muy desgastadores a nivel mental, agotadores, y que muchas veces ni siquiera reconocéis a vuestro propio hijo o hija, ¿no? No es que esté cambiando, es que el trastorno de la conducta alimentaria se mueve o se vertebra por todo el miedo a engordar que tienen. Y ese miedo a engordar o a subir de peso o a que mi cuerpo cambie es lo que dirige toda mi vida. Yo tomo todas las decisiones para evitar que ese miedo se despunte, ¿vale? Entonces es bastante habitual que pueda haber cambios de humor, que la relación con la familia empeore, pero es importante que vosotros estéis ahí apoyando, acompañando, pero no juzgando, no presionando, no aumentando la presión que ya tienen por recuperarse, porque la mayoría quieren recuperarse, ¿vale? Y en este acompañamiento en el proceso, os toca tener un papel muy de dejar todo el rato la pelota en su tejado, ¿no? No presionar al comer, simplemente comunicar oye, estoy viendo que te está costando comer, ¿cómo te puedo ayudar? No te estoy diciendo que te lo comas obligado porque entiendo que te cuesta, ni tampoco te estoy diciendo que te lo dejes porque estaría remando a favor del TCA. Lo que te estoy diciendo es, oye, si necesitas algo, puedo estar aquí, te puedo ayudar. Y esta parte muchas veces las pacientes lo que transmiten es que mi familia me agobia. Y cuando yo les pregunto qué necesitas de ellos, muchas veces lo que me dicen es simplemente que estén, que si necesito algo tengan la capacidad de escucharme y de poder ayudarme, ¿no? De decirme, vale, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No que estén continuamente como una policía mirando cuánto como, si he pesado más, si he pesado menos, en fin, que no sois como la policía, no os toca el papel de policía, os toca el papel de acompañantes, ni siquiera de cuidadores tampoco, ¿vale? Em, Quería terminar con esta diapositiva porque no sé si alguno la habréis escuchado, pero es muy habitual que se diga que de los TCAs no se sale y que siempre queda algo, ¿vale? Yo os puedo afirmar 100%, por casos que tengo en consulta, por los últimos estudios que se están haciendo, que de un trastorno de la conducta alimentaria se puede salir al 100%. Pero es importante que se trabaje bien y se detecte bien, ¿vale? Porque muchas veces lo que encontramos es, bueno, no, son tonterías de niños, se va dejando pasar y lleva ese TCA 5 años sin tratarse y cuando queremos empezar a tratarlo, pues no siempre es demasiado tarde, pero ya lleva muchos años aprendiendo a actuar así, normalizando conductas que son de riesgo y se suelen enredar muchísimo más. ¿De los trastornos de la conducta alimentaria se sale? Sí, 100%, 100%. Hay muchísimos pacientes que acaban teniendo una vida normal, que el TCA ya no está en su vida, que son madres, que trabajan, que hacen todo con normalidad, pero necesitamos entender que es un proceso muy largo, con apoyo psicológico, a veces también con un apoyo de nutrición, a veces con psiquiatría, a veces necesitan también apoyo de ginecología, endocrino para poder controlar esos síntomas y por supuesto del entorno, que eso es como la parte
más fundamental y que más podéis ayudar y ayudar también a que no pasen eso solas, que suele ser algo relativamente habitual o que en muchas ocasiones lo vemos. Y hasta aquí he clavado justo los 45 minutos. No sé si hay dudas, preguntas, sugerencias. Sí, Alejandra, vamos a intentar dar unos minutitos Ujú. para que las familias puedan escribir las preguntas que tengan en el chat. La verdad que como madre, qué difícil es, ¿verdad? Actuar de la manera más idónea, ¿verdad? Porque al final tenemos interiorizado tantas conductas, tantos estereotipos que romperlos, ¿verdad? Es súper Sí, o difícil. sea, al final tenemos que entender que todos hacemos conductas de riesgo para un TCA, aunque sea una, todos hacemos alguna. Entonces, es difícil muchas veces detectar que eso es una conducta de riesgo, más cuando son conductas que quizás están normalizadas, ¿no? Lo que os decía Mm, de, viene mi hija y me dice que quiere quitarse el azúcar que come. Pues a mí a priori me parece estupendo, mm, pero puede tener un trasfondo detrás que sí que sea problemático. sí, qué difícil. Y las familias que sufren este proceso, las familias también reciben ayuda, ¿verdad? También reciben ayuda psicológica para enfrentarse a una situación así. Sí, normalmente, por ejemplo, nosotras solemos trabajar siempre con apoyo de la familia en la mayoría de casos. Siempre alternamos consultas con la paciente, con consultas con los padres o incluso con más entorno, no sé, en pacientes más mayores si tienen pareja o si hay alguien como muy importante en su vida, pues a veces también se les introduce. Y incluso muchas veces, si vienen con sus padres a consulta, pues se divide la consulta y se hace un ratito con ellas y luego también se charla con los padres, se manda material de apoyo a los padres, porque al final también son los que muchas veces conviven con ellas, los que llevan la mayoría de la carga del abordaje. Claro, efectivamente. Y evolutivamente, ¿por qué este tipo de trastorno surge en esa edad de la adolescencia? ¿Es una cuestión de inmadurez a nivel cerebral? Pero también has mencionado que luego, que hoy en día también hay muchos casos también en edades más maduras, ¿cierto? Sí, realmente, o sea, realmente un TCA puede debutar en cualquier edad. No, no hay una edad como concreta. Sí que vemos que en adolescentes es más habitual porque al final es una etapa de cambio de Mm, cuerpo también, ¿no? Mi cuerpo mm, cambia, se ya. desarrolla, muchas veces Mm, pues esto también hace que me compare más, quizá mm, también empiezan a tener sus primeras experiencias en contacto pues con primeras relaciones sexuales o con primera exposición a cómo me perciben los demás, a ser consciente de cómo mm, me perciben los demás. Y muchas veces ahí es donde me doy cuenta de que mi cuerpo o me hacen sentir que mi cuerpo está mal o que mi cuerpo es diferente. Y ahí es mm, donde empieza el problema, porque siempre que aparece el mensaje de mi cuerpo está mal, automáticamente aparece a continuación el mensaje de no te preocupes, lo puedes controlar con la comida. ya, sí, sí, Entonces, sí. los adolescentes siempre van a ser mucho más vulnerables por la etapa de, Mm, de desarrollo y cambio que tienen, pero puede aparecer en muchísimas edades. De hecho, por poneros un ejemplo, la mayoría de mis pacientes no son menores de edad, os diría que menores de edad tengo como un 30, vale. el 60% están entre los 20 y los 50 y ese Mm, porcentaje más pequeño son mujeres mayores de 50. Pero hay un grueso bastante importante de 20, 25, 30, 35, 40, hasta 45, es bastante habitual. fíjate, es curioso porque siempre como se asocia Claro, muchísimo más a la adolescencia y piensas que una vez ya mm, pasa la adolescencia ya no hay un alto riesgo, sí, sí. pero sí, ese He de miedo decir puede que surgir. sí, muchas de esas pacientes a menudo vienen con un TCA que debutó en la adolescencia,
que más o menos se mantiene estable y que cuando empiezan a lo mejor a hacer una vida más independiente es cuando se dan cuenta que ese TCA sigue activo y que deciden buscar ayuda. O sea, que a veces no Vale. es que debuten justo cuando te piden consulta, sino que debuta antes, más o menos han mantenido una vida funcional Ujú. y acaban luego pidiendo ayuda cuando viven solas o cuando se van a vivir a otro país o cuando empiezan la universidad. O también porque sufren también una situación complicada y Sí, ese miedo también puede surgir en esa situación, sí, ¿no? De adversidad y de dificultad. 100%. Sí, Estupendo, genial. Vale, pues Alejandra, veo algunas preguntitas por aquí. Tú sí, también las veo ves, por aquí yo ¿verdad? también. Sí. Venga, pues si la quieres responder. Sí, veo aquí que Montserrat me pregunta qué profesionales deben estar tratando un TCA. Yo os diría que lo principal y innegociable, bajo ningún concepto es negociable, un psicólogo o una psicóloga especializada en TCA, porque básicamente es un problema principalmente psicológico. Si los síntomas a nivel mental o la ansiedad o los síntomas depresivos se van muy de las manos, podríamos buscar apoyo de un psiquiatra, pero no siempre se utiliza este medio. Si con terapia son capaces de manejarlo, lo prioritario es terapia. Un nutricionista siempre vamos a estar como apoyo. Yo siempre digo que esto es un poco tirar piedras sobre mi tejado, pero realmente no somos el palo principal del abordaje, siempre vamos a estar como, pues eso, como un punto de apoyo, ¿no? Yo cuando viene una paciente a consulta y me dice, vengo porque tengo un TCA, pero no tengo terapia, digo, vale, pues lo primero, objetivo principal, vamos a terapia. Y a continuación vamos a trabajar tú y yo. Y luego también nosotras siempre solemos trabajar con un endocrino de confianza y con una ginecóloga de confianza por si hay una ausencia de regla, por si hay una alteración en la tiroides, por si esa ausencia de regla se prolonga mucho tiempo y hay problemas en los huesos, especialmente en adolescentes en etapa del crecimiento. O sea que para mí lo principal sería psicólogo, psiquiatra y que el médico de familia al menos esté informado por si hay que activar un protocolo de ingreso, nutri, ginecólogo y endocrino. Yo pondría como esos en base. Para ver habitualmente y diariamente, psicólogo y en todo caso Nutri como apoyo. Estupendo. Mil gracias. Monse, esperemos que hayamos respondido a tu pregunta. Si quieres hacer más, por favor, utiliza el chat sin ningún problema. Estupendo. José María tiene otra pregunta. Alejandra. Sí, me pone aquí José María que qué puede hacer si sabe que su hija puede tener un TCA hace semanas, pero se niega en rotundo a acudir a un médico o a un psicólogo. ¿Cómo abordar esta situación? Qué difícil, José María, qué difícil porque suele ser el momento con mucha diferencia más complicado, ¿no? Em, Yo aquí lo que te diría es que directamente hables con ella, tipo, oye, mira, llevo observando semanas que estás rara, estoy preocupada por ti, no te quiero presionar, pero sé que hay algo que no está bien. em, Estoy aquí para que me lo cuentes si lo necesitas, pero creo, y soy tu padre, que deberíamos hacer una visita al médico para ver sencillamente si nos puede ayudar en algo, pero ponérselo ya sobre la mesa. Igual, José María, es más fácil que podáis ir al médico de familia o al pediatra si más o menos tenéis buen vínculo con ellos. Y si no, no sé si será este caso, pero a mí me suelen llegar muchas pacientes em, a mi consulta sin haber acudido a ninguna antes, ni a médico, ni a psicólogo, ni nada, porque es más fácil de convencerlas si les dices, oye, voy a llevarte a un Nutri para que te ayude a comer, porque ellas lo que creen es que les vas a reforzar como esa idea de, bueno, pues de comer mejor, ¿no? Entonces, puede ser una opción llevarle a un nutricionista especializado en TCA, aunque yo priorizaría el intentar ir a un médico de atención primaria con el que tengáis buena relación, sea amable y ella se pueda sentir cómoda, pero siempre comunicárselo antes, José María, porque a mí a veces me han traído a consulta pacientes engañadas y claro, la actitud en consulta es súper a la defensiva. Entonces, todas estas pacientes pasan siempre por una fase de negación, tipo yo no tengo ningún problema. Esa fase luego acaba abriéndose a la siguiente, que es sé que tengo un problema, pero no me atrevo a hacer nada. Y luego ya está la siguiente, que es sé que tengo un problema y tengo que hacer algo. Por lo general, la primera fase, o sea, te mando un abrazo porque es
realmente la más difícil y la más peleona, porque al final los padres os veis en la tesitura de tener casi que obligar a una hija a ir a consulta, pero yo en este caso lo que te diría es, podéis probar a ir a un médico de atención primaria a ver si os puede derivar a alguien y si no, buscar o una psicóloga o un nutricionista especializado en TCA y que él os pueda guiar. Pero insisto, siempre comunicándoselo. Y no desde él te voy a obligar ahí, sino estoy preocupado, sé que pasa algo, entiendo que no me lo quieras contar, pero si necesitas contármelo, estoy aquí. Y como estoy preocupado y tengo miedo de que tu salud esté en peligro, vamos a ir al médico. Si no te sientes cómoda, me lo dices y buscamos otra opción, pero vamos a intentar ir al médico a que simplemente nos quedemos tranquilos. Y puede ser quizá una opción, José María. Pero entiendo que es muy difícil, ¿eh? Sí, me imagino, sí. Gracias, Alejandra. Vale, tenemos a María José. Sí, También, sí, esa preguntita. sí, veo que pones aquí, María José, que crees que estos trastornos están ligados en un gran porcentaje a las emociones reprimidas no expresadas. No en concreto, es decir, no es que un niño o una niña que le cueste mucho como expresar sus emociones o exteriorizar sus emociones vaya a padecer automáticamente un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que observamos que niñas o niños a los que les cuesta expresar sus necesidades, lo que necesitan, lo que para ellos es importante, lo que les sienta mal, como poner límites, tienen más probabilidad de tener un TCA. Esto sí. Esto es una cuestión de probabilidad, ¿vale? Pero en general, si no expresamos nuestras emociones o no sabemos comunicarlas, hay una peor gestión emocional. Si hay una peor gestión emocional, es mucho más probable que pueda buscar una liberación a través de la comida y que la comida pueda ser una herramienta o bien para controlar o bien para liberarme. Así que sí que puede estar asociado, pero no directamente. Estupendo. Parece que María José está escribiendo en el chat. Sí, Alejandra. Em, sí, súper sí, sí, importante, sí. María José, la verdad. Casi que os diría lo que más. Sí, 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 sí. Estupendo. Creo que también hay... María José sigue escribiendo en el chat. Vamos a esperar un poquito. Pero ya estamos llegando al final de la charla. Voy a poner ahí Em, como el ay, muchas gracias. sí, 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 sí. Muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante. Yo también como madre de 3 hijos y sin tener hoy por hoy ninguna situación de alerta, de miedo a que esto pueda ocurrir. Es cierto que esta charla me ayuda a prestar atención a ciertas conductas que pueden predecir el Mm, trastorno y también yo creo que el mensaje que yo me llevo es que al final la sociedad normaliza muchas conductas, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos sentimos hacia la comida. em, y creo que lo más sí, difícil es eso, ¿no? No moralizar la comida. Creo que eso para sí, mí ha sido lo más complicado. O sea, cuando te he escuchado he dicho, pero ¿y esto cómo se hace? Si llevamos toda la vida es, haciéndolo y nos han educado de esa manera. sí, es muy difícil y requiere como entrenamiento, ¿no? Yo dedicándome a lo que me dedico, a veces también se me escapa y digo, uy, tengo como que autocorregirme y se me escapa muchas veces, ¿no? En mi vida personal. Sí, Por sí. ejemplo, ahora que estamos en Navidades, seguro que algunos hemos soltado frases ya como, madre mía, voy a intentar controlarme un poco ahora porque es que en Navidades voy a comer un montón. O madre Ujú. mía, ya terminan las cenas de empresa, voy a engordar 5 kilos, en enero me pongo. Son Sí. como todo el rato, pues al final cosas que tenemos tan interiorizadas que ni nos planteamos si son conductas de riesgo o no, pero que Sí. continuamente estamos escuchando, comunicando y hablando. Sí, 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 sí. Y qué difícil, porque al final tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Somos ejemplos a seguir y tenemos siempre, desde que nos convertimos en padres, tenemos esa presión de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y ser el mejor ejemplo para ellos y es difícil. Pero saber
que otros pasan por esa situación y que al final Sí, podemos crear este tipo, ¿no? de entornos donde podemos compartir nuestros miedos, nuestras inquietudes. Eso también ayuda, el saber que hay una comunidad ahí fuera de padres que sufren sí. esta situación y que al final se sale. Eso también es un mensaje súper, súper importante, Alejandra. Sí, de hecho, bueno, os he puesto por ahí mi mail por si Ujú. alguno necesitáis preguntarme algo o escribirme alguna cosa. Hay asociaciones de anorexia y bulimia que tienen grupos de terapia para padres. Yo tengo varias familias que directamente han ido ahí y pues a lo mejor una vez al mes o una vez cada 15 días se reúnen todos los padres de ese grupo para intentar comunicar cómo me siento, cómo me encuentro, porque la terapia al final, aunque incluyamos a las familias, se centra en sacar a la persona del TCA y muchas Claro. veces esas familias necesitan su propio espacio Ujú. para expresar, oye, no puedo más con mi hija, me está sacando de quicio, entiendo Mm. que hay un TCA de por medio, pero yo estoy al borde del colapso, Ya, ya, porque sí. son situaciones naturales, Mm. normales y que se dan Exacto. en procesos así. Exacto. Pues muchísimas gracias por A mandar, vosotros. por compartir tu mensaje. La comunidad SEC, desde luego, tiene al alcance de sus manos tu contacto y tu apoyo. Así que, Alejandra, de nuevo, mil gracias por toda la información que has compartido con nosotros.